Hola, muy buenos días. Es un placer compartir con ustedes en otra linda mañana la oportunidad de moderar frente a frente. Hoy el tema está relacionado con el discurso de la presidenta Xiomara Castro en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, CELAC, que se desarrolló en Buenos Aires, Argentina, y donde la presidenta hondureña se refirió a la actual situación del Perú y pidió la liberación del expresidente Pedro Castillo, lo que ha sido considerado por las actuales autoridades peruanas como injerencia por parte del gobierno hondureño, lo que provocó que Perú retirara al embajador de Honduras de Tegucigalpa. Me imagino que igual medida tomará el gobierno hondureño en relación a su embajador en Lima, Perú. Para analizar el tema esta mañana aquí en Frente a Frente, don Graco Pérez, experto en temas internacionales, aquí en el lado izquierdo del set. Bienvenido, don Graco. Bienvenido también al general en retiro Isaías Barahona, coordinador del Frente Cívico por la Democracia y exsecretario de Relaciones Exteriores, exembajador de Honduras en Israel y jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Bienvenido. Buenos días, y como siempre, también la bienvenida para el dirigente del Partido Libertad y Refundación, don Gilberto Ríos. Bienvenido, Río. Es un placer tenerlo aquí en el programa. Y tu amor. ¿Querías venir conmigo aquí? La participación Elena Mikhailova, una de las violinistas más prestigiosas del mundo, y lo es, lo contrasté, y he visto comentarios periodísticos de gente especializada en el arte, lo he visto en varios diarios del mundo, entre ellos justamente diario El Mundo de España. La presentación de Elena Mikhailova será este sábado 28 de enero en el Teatro Manuel Bonilla a las 7 de la noche, y el 100% de los fondos beneficiarán a los hermanos hondureños que necesitan marcapasos en los hospitales públicos de nuestro país. Por eso ella estará presente aquí, y por eso Frente a Frente de Televicentro facilita unos minutos, porque se trata de una importante causa. Usted puede donar 1000 lempiras para que esté en palco del Teatro Nacional Manuel Bonilla, u 800 lempiras para que esté en general. Así que qué buena oportunidad para que este sábado 28 de enero disfrute usted de la presentación de esta violinista Elena Mikhailova, una de las más prestigiosas del mundo, y saber que está contribuyendo con su presencia, no solo para disfrutar del arte, sino que está contribuyendo para con los hermanos hondureños que necesitan marcapasos en los hospitales públicos del país. El 100% de los fondos será para esa causa. Ya la van a tener a ella, y tendremos el privilegio nosotros, bueno, si vamos al teatro, pues tener 2 horas ahí con Elena Mikhailova, pero digo yo, tenemos hoy el privilegio de que por lo menos una melodía vamos a escuchar aquí, y sin pagar. Nos va a ayudar a relajarnos. Y correcto. Cuando yo mire al grillo ya tenso, inmediatamente hago la presentación de Elena Mikhailova. Ese va a ser el momento. Muy bien, la pregunta con Luz Madrid. Lucecita, para darnos luz esta mañana con la pregunta y su participación en el programa. Buenos días, Luz.
Buenos días, licenciado Renato, a nuestros panelistas y por supuesto a nuestros televidentes. El tema del día, recuerde que hay diferentes medios por el cual usted puede darnos su opinión o comentario. ¿Está o no de acuerdo con el planteamiento hecho por Xiomara Castro en la cumbre de la CELAC sobre la situación del Perú? Recuerde nuestro número de WhatsApp 9773-6065 y también puede dar la cara aquí en Frente a Frente. Solicite el link de Zoom para conectarse al 9950-8177. ¿Está o no de acuerdo con el planteamiento hecho por Xiomara Castro en la cumbre de la CELAC sobre la situación del Perú? Opine con nosotros. Mire que es una pregunta abierta para que usted responda sí, si está de acuerdo, no, si no está de acuerdo, y si usted gusta de un comentario del por qué está de acuerdo, del por qué no está de acuerdo. Voy a dar un poquito más de elementos para entrar al debate. A través de sus redes sociales, la Cancillería del Perú informó que retiró a su embajador en Honduras, Jorge Alejandro Raffo. En el comunicado, mejor dicho, en el mensaje en Twitter, en principio, se estableció que el gobierno ha retirado definitivamente al embajador del Perú en Honduras en respuesta a la inaceptable injerencia en asuntos internos de la presidenta Xiomara Castro en su intervención en la CELAC, desconociendo al gobierno constitucional de la presidenta Dina Boluarte. Eso fue lo que posteó la Cancillería peruana en su cuenta de Twitter ayer. Nuestra solidaridad con el presidente legítimo electo Pedro Castillo y demandamos su inmediata liberación. Ese fragmento del discurso de la presidenta Xiomara Castro en la reunión de la CELAC en Argentina empujó al gobierno de Perú a retirar su embajador de Honduras, un problema que antes del encuentro de mandatarios no aparecía en el radar, dicen los expertos. Se trata de un acto inamistoso de parte de la presidenta de Honduras con relación a la presidenta del Perú, al declarar que no la reconoce como presidente y que no reconoce su gobierno. Eso da lugar a un acto de reciprocidad mediante el cual el gobierno del Perú retira a su embajador indefinidamente mientras esta situación se mantenga. Ella tiene una política exterior mal diseñada porque está inspirada en ideologías, en objetivos que no son de nuestro país. Estamos buscando problemas suficientes con los que tenemos en el país. Sin embargo, la Cancillería hondureña aclara que Honduras es respetuoso de la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia en asuntos internos de otros estados. Y el respeto a esa autodeterminación considera que en Perú se violentó la voluntad soberana del pueblo que eligió al presidente Castillo. En un segundo tuit, el canciller Reina explica que una serie de hechos generaron una conspiración para derrocarle vía un golpe de Estado, el cual condenamos al igual que la represión que ha provocado más de 50 muertos. Exigimos la liberación inmediata del presidente Castillo. Se debe respetar la democracia y el voto popular y no se pueden permitir más golpes de Estado en América Latina bajo ninguna forma, reiteró el secretario de Relaciones Exteriores en sus redes sociales. Los profesionales del derecho internacional concluyen que involucrarse en los asuntos internos de un país es como buscar problemas donde no existen y que son suficientes los problemas que ya existen a lo interno. Al ex canciller Guillermo Pérez Cadalso Arias no deja de sorprenderle la posición de la gobernante Castro, porque la presidenta Dina Boluarte, electa por el Parlamento, es también de un partido similar a Libre, y Honduras ha buscado un problema donde no había. Conclusión que hemos perdido un buen amigo, un gobierno y un país que ha estado con Honduras, con el que podemos sacar provecho en una relación sur-sur. Nosotros no tenemos pelea con Perú. Ellos han sido asesores nuestros durante décadas. El designado presidencial Salvador Narral hace sus propias conclusiones sobre esta tensión diplomática entre Perú y Honduras. El presidente, que en este caso no creo que sea un discurso de ella, sino un discurso de Mel Zelaya, que es el que maneja todas las políticas interiores y exteriores, el discurso no es lo que ella piensa, sino que es la política que quieren vender del pueblo hondureño. Los consultados destacaron que a lo largo de la historia Perú y Honduras han mantenido por muchos años una cooperación bilateral en ambas vías.
un poquito más de insumos sobre la manifestación de la presidenta Xiomara Castro en esa cumbre de la CELAC. También en similares términos se pronunció el presidente de Chile, Gabriel Boric. También reaccionó ayer la Cancillería peruana sobre la postura de Boric. Pero antes, la presidenta Castro. Condenamos el golpe de Estado en Perú y la agresión a la que está sometido el pueblo peruano. Nuestra solidaridad con el presidente legítimo electo Pedro Castillo y demandamos su inmediata liberación. También la participación de AMLO, del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Se tiene que respetar la libertad y la auténtica democracia. Es el pueblo el que manda en la democracia, no las oligarquías. No debemos de dejar solo al pueblo hermano del Perú. Fue una infamia lo que hicieron con Pedro Castillo y la forma en que están reprimiendo al pueblo. Hay que suscribir conjuntamente un comunicado para exigir que cese la represión, que se abra el diálogo, que sea el pueblo el que decida en democracia, es decir, en elecciones limpias, libres, sobre el destino del Perú, no al autoritarismo y la libertad a Pedro Castillo. También la posición del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou. Entonces, mal hacemos en ponerle un tinte ideológico a la CELAC. Yo he escuchado discursos que comparto casi totalmente, he escuchado discursos que comparto la mitad y hay discursos que no comparto casi nada. Pero aún así, sin compartirlos, entiendo que nuestras naciones se tienen que vincular. Y por eso, cuidado con la tentación ideológica en los foros internacionales. Porque lo que sucede es que cuando cambie la ideología de un lado o cambie para otro, los foros se desvanecen. Y ahí nace otro foro y así sucesivamente, y es cuando el derecho internacional empieza a perder confianza en los pueblos. Viene en el arranque de esta declaración, en el punto 3 y 4, se habla del respeto a la democracia, del respeto a los derechos humanos y del cuidado de las instituciones. Bueno, claramente hay países acá, y ya fue dicho, que no respetan ni la democracia, ni las instituciones, ni los derechos humanos. De nuevo, no tengamos una visión hemipléjica de la defensa de la democracia, de los derechos humanos y de las instituciones según el perfil ideológico. Todo esto como contexto para iniciar el debate. Recuérdese que sobre esta situación en el Perú, hace ya varias semanas el presidente Lula, ahora ya presidente oficialmente de Brasil, ya tomó posesión. Cuando lo dijo no había tomado posesión, manifestó que había investigado y que los acontecimientos en Perú que culminaron con la presidenta Dina Boluarte, el Parlamento eligiendo a Dina Boluarte, habían ocurrido conforme a la Constitución peruana. Eso lo dijo el padre de todos los presidentes de izquierda de América Latina, Lula, el actual gobernante de Brasil. Bueno, ya con todo esto, ahí está la pregunta que nos la repite Luz Madrid, no obstante que aparece en pantalla. Vamos, Luz, para ir a la pausa y retornar con don Graco Pérez, don Isaías Barahona y don Gilberto Ríos. El tema del día. ¿Está o no de acuerdo con el planteamiento hecho por Xiomara Castro en la cumbre de la CELAC sobre la situación del Perú? Recuerda opinar a través de redes sociales @FrenteAFrente HN.
Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. La Organización Mundial de la Salud se reúne para analizar si la COVID-19 sigue siendo una emergencia internacional. Es el titular que destaca a esta hora tunota.com. E igual que dice que la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia hizo el milagro de unir a los liberales. Miren, teníamos años, más de una década, en que la bancada del Partido Liberal, frente a las decisiones en el Congreso Nacional, se dividía, dejaba a un lado al partido. Entonces, esto que ha ocurrido con la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia ha unido milagrosamente a los liberales en el Congreso Nacional. Son dos de los titulares que hoy destaca tunota.com. Y ya ustedes lo saben, una noticia que desde ayer ha circulado: el cardenal Rodríguez, tras su renuncia, me han aliviado de un enorme peso. Culpables Marco Bográn y Alex Moraes por caso Mascarillazo. Y ya hay fecha para la extradición del exalcalde de Lloro, Arnaldo Urbina, de Estados Unidos. El próximo 31 de enero se va, según tunota.com. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goza del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Recuerda opinar en base al tema del día. ¿Está uno de acuerdo con el planteamiento hecho por Xiomara Castro en la cumbre de la CELAC sobre la situación del Perú? Redes Sociales es presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Gracias por compartir su opinión con nosotros. No estoy de acuerdo, no podemos ingerir en políticas ajenas, así como a nosotros no nos gusta que haya injerencia de otros países. No le hagas a los demás lo que no te gusta que te harían. Continúan: el respeto al derecho ajeno es la paz. Con esa actitud la presidenta cambiará hasta la inmigración. Ya no será de Honduras a Estados Unidos, sino de Estados Unidos a Honduras. ¡Viva la revoluca! Dice: buen día, no estoy de acuerdo, son asuntos internos en vez de buscar soluciones al problema de la inversión extranjera para generar empleos dignos. En este caso del Perú, Honduras es un metiche, ni que fuéramos una potencia. ¿Qué interesa a Honduras los problemas internos del Perú? Buenos días, nadie puede andar entrometiéndose en los conflictos internos de cada país. Reina la está asesorando mal. Con Pedro teníamos una excelente relación en materia de turismo, compartía su gastronomía con la nuestra. A este gobierno lo que menos le interesa es el turismo. Y un último mensaje: ¿cuál es el aporte de Perú a Honduras? Me preocuparía que fuera un embajador de China-Taiwán o aunque sea de El Salvador, pero Perú con un gobierno bajo el modelo capitalista disfrazado de izquierda. Recuerda continuar enviando sus mensajes a través de @FrenteAFrente@HN. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Bueno, esa cantidad de mensajes, sin que antes hayan intervenido los panelistas, me dice que ya la población está posicionada sobre ese tema del Perú y que está al tanto de lo que ha pasado con la participación de nuestra presidenta en esa cumbre que desató el malestar del gobierno de Boluarte, que ha retirado su embajador en Tegucigalpa. Sin antes haber escuchado a los panelistas, y los mensajes son en centenares que llegan, con una población o una parte de la población ya posicionada sobre el tema, me imagino la cantidad enorme de mensajes que nos llegarán luego que comience el debate. Bueno, iniciémoslo ahora, e iniciémoslo con el exsecretario de Relaciones Exteriores, Isaías Barahona, en función de la pregunta que hemos planteado. Bueno, no quiero comenzar con la pregunta específicamente, porque quiero más bien resaltar cómo ha sido la relación de Honduras con Perú. Para comenzar, tenemos una relación con Perú de 147 años y ha sido positiva desde 1876.
tenemos una vinculación histórica, tenemos una vinculación política, tenemos vinculación comercial. Nuestras sociedades han sido sociedades que han convivido en el continente americano y en el resto del mundo, así que es una relación que efectivamente hay que privilegiar, debemos privilegiarla. Ahora, ¿dónde aparece el problema? Cuando un gobernante concurre a un foro abierto como el de CELAC o Naciones Unidas u otros foros en representación del Estado, su discurso debe realmente llevar ahí el contenido de la política de Estado, que no puede alejarse de los intereses del país. Cuando la política de Estado se divorcia de los intereses del país y se asocia con los intereses de un partido, que tampoco es pecado tener intereses de partido, pero no se puede ir a un foro internacional donde se representan estados a llevar una idea de partido, porque entonces confundimos al mundo y confundimos al hondureño también. Entonces se perdió la oportunidad de llevar allá la posición de Honduras desde el punto de vista de la problemática y de los intereses del país, no de otra razón. Así que en ese sentido yo debería estar en desacuerdo con lo que escuchamos, porque no fue o no representó ahí lo que para Honduras es de mayor importancia, que son sus problemas económicos, sus problemas sociales, sus problemas de soberanía internos, sus problemas de criminalidad, sus problemas de seguridad, sus problemas de convivencia entre hondureños. Esos son los problemas nuestros. Y está bien, podemos llegar a foros internacionales a ser parte de una tendencia internacional, pero sin salirnos de los intereses del país. Cuando nos salimos de los intereses del país y nos vamos solamente con una dimensión que es la de un partido, podemos confundir al auditorio, al contexto internacional e igualmente el hondureño. Entonces, creo que la política debe tener claridad, no puede confundirse lo que es de Estado con lo que pertenece a otros contextos. ¿Cómo piensa Gilberto Ríos? Bueno, varias cosas, Renato, que he escuchado en la introducción y en los mensajes. Para empezar, recordemos que la CELAC fue fundada como un foro alternativo de países en América Latina, donde no está Estados Unidos, ¿verdad? Justamente porque creemos que la integración de los países latinoamericanos tiene que tener otra preponderancia, sin que esto menoscabe la relación que hay con la potencia del norte, ni tampoco con los otros organismos de integración que existen en América Latina, inclusive la OEA, donde nosotros tenemos participación. Quiero decirle aquí al general que el discurso de Xiomara comenzó justamente describiendo la situación económica del país, la situación que estamos enfrentando como pueblo y las vicisitudes que ha tenido que vivir el gobierno debido a lo que recibimos, bueno, ya hoy exactamente hace un año, como la administración pues de lo que fue la narcodictadura de Juan Orlando Hernández. Me apena muchísimo, a propósito de que acabamos de pasar también el Día de la Mujer hondureña, que las declaraciones de Salvador Narrala sigan menospreciando a la presidenta Xiomara, ¿verdad? Diciendo que quien toma las decisiones aquí es el presidente Zelaya y que la ponga a ella como en un papel secundario cuando ha sido pues una gran protagonista de los cambios, del cambio pues de este país en este último año, y la que ha resistido pues la crisis económica heredada y también del contexto internacional. Bien, sí nos interesa Perú porque nos interesa las democracias latinoamericanas. Recordemos que Perú hace también más o menos un año y medio era la sede de lo que se llamó el Grupo de Lima, que era una agrupación de partidos y de países de ultraderecha, ¿verdad?, de presidentes súper corruptos, donde estaba, por ejemplo, Juan Orlando Hernández representando Honduras, y que se manifestaban de manera permanente y haciendo todo tipo de injerencias con cualquier otra democracia o país en América Latina que no tuviera su misma posición ideológica. Entonces, me gusta la posición de Lacalle Pou, presidente de Uruguay, cuando menciona que, bueno, están creados estos espacios para el debate, no para coincidir, ¿verdad?, en una posición. Ahí dice él, que es un presidente de derecha de Uruguay, que hay discursos que comparte plenamente, hay otros que comparte a la mitad o parcialmente, y hay otros que no comparte de manera definitiva. Pues de eso se trata el debate, y por eso nos parece importante el valor de la posición de Xiomara,
de la presidenta Xiomara sobre estos temas que han ocurrido. No es injerencia en tanto nosotros no estamos moviendo tropas hacia Perú, ni estamos tratando de bloquear económicamente a Perú. Eso sí es injerencia, lo que hace Estados Unidos con Cuba, lo que hace Estados Unidos con Venezuela, contra Nicaragua. Con Venezuela más de 700 sanciones económicas en los últimos 6 años, contra Cuba un bloqueo criminal de más de 60 años, contra Nicaragua ya hay desvisados y persecución y toda una estigmatización de lo que es el gobierno de Daniel Ortega de manera sistemática, la persecución jurídica que ha sido además el instrumento favorito, ¿no?, de la derecha en la última década, lo que le han hecho a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con quien también se solidarizó la presidenta Xiomara. Ese fue otro de los elementos importantes en el derrocamiento de Pedro Castillo, la persecución jurídica, ¿verdad?, la acusación infundada sobre actos de corrupción en el ejercicio de la presidencia. Es lo que le pasó a Lula da Silva, que finalmente no solo la venció, sino que también además logró demostrar que había toda una confabulación de la Fiscalía, del juez Moro, de todos los que fue el caso Lavallato, que salió completamente pues liberado, y que no solamente eso, sino que además demostró su popularidad y cuál era la verdadera intención de mantenerlo fuera del redil político en Brasil, porque ganó las elecciones. Hoy nuevamente es presidente de Brasil y él intenta pues mantener algunos equilibrios, por lo que se manifiesta de manera tibia con lo que pasa en Perú. Ahora nosotros como hondureños debemos recordar que el presidente Castillo, el presidente legítimo de Perú, tuvo la deferencia, ¿no?, de invitar a 2 figuras fundamentales para la historia latinoamericana de los últimos 13 años, 15 años, que fue al presidente Zelaya, lo tenía a su siniestra, y al otro, a la diestra, tenía al presidente Evo, lo que era algo bastante simbólico, casi un altar del golpismo, ¿verdad?, lo que fue América Latina. Aquí comenzó el golpe de Estado el 28 de junio del 2009, en el 2019 fue el golpe contra Evo, que afortunadamente el pueblo pudo revertir en 11 meses por medios democráticos y mandar a la cárcel a Yanine Áñez. Y pues ahora lo de Perú se está disputando, y con esto quiero concluir, se está disputando, bueno, era un país polarizadísimo, ¿no?, un presidente que había perdido mucha popularidad, que no lograba consensos ni entre los propios sectores de izquierda, que estaba enfrentado a la tercera vacancia del Congreso Nacional, que se precipitó tratando de diluir el Congreso Nacional en una acción prácticamente desesperada, pero políticamente insostenible. Pero ahora lo que tenemos en Perú, que es un país que hay que repetir, ¿verdad?, que ha tenido 6 presidentes en 6 años, es decir, que mantiene una perfecta inestabilidad política y ahora sumamente polarizada, y yo diría equilibrada principalmente en 2 sectores. Unos, los sectores de la capital política de Perú y de la clase media peruana, ¿verdad?, que no creen los cambios, ¿verdad?, que propone Pedro Castillo, y otra, la situación rural, que en ninguno de los comentarios escuché, y es importante que el pueblo lo sepa y que lo discuta, que ahora van 50 muertos en las protestas de Perú. Eso es importantísimo para caracterizar el nivel de represión que hay ahora mismo contra la protesta por lo que ha ocurrido y lo que va a seguir ocurriendo. Y eso me recuerda mucho al golpe de Estado en Honduras, ¿verdad? Y por supuesto que la presidenta debe posicionarse frente a un acto que rompe con la constitucionalidad y con el equilibrio, pero que además, sobre todo, viola derechos humanos de manera abierta y velada por los medios de comunicación principales, ¿no? Los medios de comunicación oligopólicos de América Latina. Prácticamente nadie habla de las condiciones en las que están enfrentando ahora mismo, por ejemplo, en la población de Puno, donde el ejército marcha por las calles haciendo cánticos militares en clara amenaza a la población en general para que no se movilice y para que no siga protestando por lo que es pues el golpe de Estado. En el caso de estos sectores populares piden la restitución de Castillo. Hay otros sectores también de izquierda que piden como una especie de elecciones adelantadas. Hay quienes van a pedir la vacancia ahora sin fuerza de la propia
Boluarte, que es que era la vicepresidenta y que ahora es la presidenta en funciones. Es decir, ahí en realidad los equilibrios no se van a alcanzar pronto, desgraciadamente. Es un país bastante conflictuado, es una gran pena, ¿verdad? Fue el imperio inca, ¿verdad? No es cualquier país, ¿verdad?, de América Latina, pero también tenemos que revisar, por ejemplo, su estructura económica y nos damos cuenta que es un país con 14 bases militares norteamericanas, con N cantidad de ¿cómo se llama?, de contratos transnacionales para la explotación minera, que lo ha llevado a una enorme pobreza de ese país, a un enorme daño ambiental, a hacerle daño a las comunidades también originarias, sobre todo principalmente del interior del país. Es decir, un país sometido, ¿verdad?, a la lógica de la expoliación de los capitales transnacionales, y que eso también contribuye pues a que las contradicciones sean muy altas. Yo creo que hay que tener el cuidado de opinar sobre Perú, conociendo cada detalle de su historia y de su economía, que es muy rica, su historia me refiero, ¿no?, porque ahí los tiempos incluso de la historia peruana no son los tiempos del resto de América Latina. Recordemos que en los 90, Renato, cuando en América Latina se estaba aplicando ya el consenso de Washington, ya había caído el bloque socialista, ya había caído el muro de Berlín, el Foro de Sao Paulo apenas se fundó en el 91, comenzaban ahí los pininos de la izquierda latinoamericana, sin la asesoría de Europa, o sea, con una relativa orfandad ideológica, ¿no?, tratando de crear sus propias ideas, y fueron 7 años después donde por primera vez se volvió a ganar por la vía electoral en el 98 con Chávez, lo que generó el primer ciclo de la izquierda latinoamericana. Pero en ese mismo periodo, cuando América Latina se estaba recomponiendo, cuando se estaba aplicando la lógica del consenso de Washington, lo que había en Perú era una feroz dictadura de Alberto Fujimori, que usted recordará muy bien, y su ministro del Interior, Vladimiro Montesinos, que se hizo muy famoso por por sobornar a toda la élite política peruana, por desarrollar un gobierno sumamente represivo, bajo la excusa de que se estaban combatiendo a los guerrilleros, al MRTA en aquel caso y a Sendero Luminoso, que sin duda Sendero Luminoso fue una agrupación político-militar que cometió excesos, pero bajo esos excesos se cometieron también excesos como los de políticas de tierra arrasada, ¿verdad?, contra pueblos indígenas, y se encontraron fosas comunes, ¿verdad?, de centenares de peruanos, ¿verdad?, asesinados bajo el régimen de Fujimori, que se dio un autogolpe también y que se prolongó en el poder y que básicamente montó una dictadura cuando todos los países de América Latina estaban tratando de encontrar caminos democráticos para el desarrollo. Entonces Perú tiene una historia particular, hay que verlo de cerca y hay que entender el nivel de contradicciones que ahora mismo está enfrentando este pueblo. Yo estoy muy orgulloso de la posición de la presidenta Xiomara Castro, que se ha acordado solidariamente del pueblo peruano. Es una posición simbólica, no se han roto relaciones comerciales con Perú, pero obviamente se van a revisar las relaciones diplomáticas después de lo que se están revisando, pues después de las diferencias que se están poniendo en público. Y entre otros aspectos es una pena lo que viene ocurriendo en Perú, porque es uno de los poquísimos países de América Latina que en este siglo logró mantener de manera sostenible un crecimiento económico de 8%. Eso no ocurre acá en América Latina. Miren que nosotros no pasamos del 3.5, 3, a lo sumo 4. Perú durante varios años logró este crecimiento sostenible. Pero sus continuas crisis políticas debilitan esa generación de riqueza para que haya equidad e igualdad en Perú. Bueno, ya lo ven, Gilberto Ríos dice las cosas desde su perspectiva ideológica, pero nadie puede desconocer que es un hombre con mucha lectura y conocimiento de la realidad de América Latina y de país por país. Ese es el peso que tienen los debates del Grillo, que analiza las cosas en función de lo que él cree, de la doctrina que él defiende, pero no podemos desconocer que con el conocimiento histórico de las realidades de esas naciones. Mientras el gobierno de Boluarte dice que es injerencia de Honduras, lo que dijo Xiomara en la cumbre de la CELAC, el Grillo dice que no es injerencia, que se siente orgulloso de la postura de la presidenta nuestra. ¿Qué piensa el analista Graco Pérez? Bueno, escuchando a Gilberto, que realmente
como usted bien lo señala, tiene una muy buena formación. Me llama la atención que él, por ejemplo, llama injerencia el hecho de enviar tropas. Claro, Honduras no está enviando tropas, pero sí hemos marcado lo que consideramos injerencia en nuestro país cuando la embajadora de Estados Unidos, para decirlo claramente, u otro funcionario de esa embajada se pronuncia sobre un aspecto emitiendo una opinión. Y inmediatamente se le contesta a través de tweets, en una forma, creo yo, de exabruptos y calificando de injerencia y demás. Y hasta este momento, en el caso de Perú, para ir tomando el tema, no habían tomado ninguna decisión sobre Honduras, a pesar que el canciller había manifestado que lo que se había producido en Perú era un golpe de Estado. Pero se había mantenido ahí eso un poco, digamos, bajo una tensión, pero calma. Pero el hecho de que la señora presidenta haya ido a este foro, como le llama Gilberto, alternativo, donde se pueden expresar todas las ideas, pero yo creo que dentro del marco del respeto y el respeto del derecho internacional, porque ese es un principio del derecho internacional, la no injerencia en los asuntos internos de otros estados, además de la la determinación de los pueblos, lo que nosotros llamamos autodeterminación de los pueblos. Ese hecho de ir ahí a cuestionar incluso no solo el sistema político peruano, porque ellos están actuando en función de su marco legal, y la justicia peruana, porque demandó la liberación del expresidente Castillo, luego el canciller le exigió. O sea, no pienso que Honduras debe estar en esa posición de demandar o exigir a otro país que actúa en función de lo que el gobierno actual considera que es justicia. Ellos tienen sus propios órganos de justicia y en todo caso, bueno, sí, condenable la muerte de cualquier persona bajo cualquier circunstancia, porque no hay que olvidar los muertos, es cierto. Se puede emitir esas opiniones, se puede demostrar la preocupación, pero sin pasar esa barrera de la injerencia, especialmente cuando Honduras dice querer tener buenas relaciones con todos los países del mundo. Estamos hablando de un país que está en el continente. Y por otro lado, cuando se dice aquí que somos respetuosos del derecho internacional y exigimos que no haya injerencia en los asuntos internos de Honduras. Si usted revisa la información internacional, lo que va a encontrar es que Honduras está siendo señalada como un país que está cometiendo injerencia en Perú, ¿verdad? Entonces yo creo que la imagen internacional del país ha quedado muy afectada innecesariamente. No creo que le corresponda a Honduras cuando incluso, como usted bien nos señaló en la introducción, países como Brasil en su momento dijeron que se estaba actuando dentro del orden constitucional. Entonces, ¿por qué Honduras asumir esa posición? Y ahí coincido con el general en retiro en Barahona, en el sentido que nosotros somos un país que debe tener buenas relaciones con todos los países del mundo y que no debemos actuar de una forma en que la política exterior se convierta en una política ideológica o una política de partido en el poder. La política exterior debe responder al interés nacional de Honduras. ¿Y cuál es el interés nacional de Honduras? Bueno, tener en primer lugar buenas relaciones, buscar resolver los problemas, porque yo creo que es interesante este tipo de foros, igual que la Organización de Estados Americanos, porque son sistemas de integración donde tenemos que buscar soluciones a nuestros problemas comunes, como la pobreza, la lucha contra el narcotráfico, lucha contra la corrupción, fortalecer la institucionalidad. Entonces, sí hay temas que se pueden tratar, temas que se pueden desarrollar,
Si vemos en la declaración contiene como 100 puntos casi, ¿verdad? Donde describen diferentes situaciones en temas de salud, de infraestructura. O sea, yo creo que ese debería ser el sentido y no tratar de ocupar estos espacios para lanzar un discurso que me parece más de ideología, más de solidaridad, pero con un sector de gobiernos afines, no realmente con los pueblos de las Américas, utilizando el lenguaje que ellos utilizan, sino que tratando de obtener algún grado de presencia en el contexto internacional, haciendo uso de estos señalamientos, que también le voy a decir no contribuyen mucho a no solo a la imagen del país, sino que también a la atracción de inversión, de la cooperación y muchas otras situaciones, porque el mundo está atento de lo que sucede y las posiciones que está asumiendo el gobierno de Honduras. Les digo con sinceridad que no deja de sorprenderme que el grillo, que Gilberto Ríos, haya llamado de postura floja la de Lula, el padre de la izquierda moderna, digo yo, en América Latina, por la manifestación del presidente brasileño de considerar que la elección de Boluarte por el Parlamento o la salida de Pedro Castillo de la presidencia en Perú se hizo en el marco constitucional. Gilberto dice, esa postura de Lula, del que toda la izquierda latinoamericana se haga alegrado con su llegada de nuevo a la presidencia de Brasil, es floja. ¿Floja por qué, Grillo? Porque no coincide con lo que tú piensas, con el pensamiento de la presidenta Castro. Por eso es floja. Tiene un motivo. Me lo dirás después de la pausa. Muy bien. Me lo dirás después de la pausa, en la que también intervendrá el ex canciller de la República, Isaías Barahona. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Continuamos dando lectura a sus mensajes. Es penoso el discurso vacío e ingerente. Es urgente que la presidenta cambie el ministro de Relaciones Exteriores por ineficiente y tomar ella las riendas del país. Buenos días. Buenos días, es igual a lo que pasó en Honduras en 2009. Nadie reconoció a Micheletti. Es la decisión de ellos de retirar a su canciller. Si decir la verdad les duele, es problema. La verdad es la verdad. ¿Por qué no retiran al de México y a todos los que se refieren a este tema? Estoy de acuerdo con el comentario de nuestra presidenta. Fue un golpe de Estado lo que pasó en Perú. Y está generando muerte y dolor al pueblo peruano. Ya es tiempo que nuestros pueblos latinoamericanos expresen su deseo de respeto a la democracia. Las declaraciones de Xiomara Castro obedecen a los dictados del Foro de Sao Paulo. Boris, que es de la región, sí supo expresarse y no causar conflicto diplomático entre dos países vecinos. Xiomara hizo el papel de buena mandadera del Foro de Sao Paulo. Buenos días. Esta señora Castro ya días viene metiendo a nuestro país en problemas innecesarios. Ya es tiempo que ella se ocupe de los problemas de Honduras. Ya suficientes tenemos para que se meta en los asuntos de otros países. A los bufones del socialismo del siglo XXI libre en Honduras, una pregunta. ¿A cuánto ascienden las remesas procedentes de la zona del CELAC hacia Honduras? Buenos días a todos. Yo también creo que ese discurso no es de la señora Xiomara, sino que son las mismas palabras de Mel Zelaya y su séquito que siguen con la sed de ser igual a Cuba, Nicaragua, Venezuela. Y solo Gilberto Ríos y miles más no les gusta reconocer que esos países están en quiebra con el mal llamado socialismo 21. Y solo Gilberto Ríos y miles más no les gusta reconocer que esos países están en quiebra con el mal llamado socialismo del siglo XXI. Qué terrible decisión haber puesto a Libre al poder. Muchas gracias a todos por seguir enviando sus mensajes. Recuerde @FrenteAFrente HN.
Redes sociales fue presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Condenamos el golpe de Estado en Perú y la agresión a la que está sometido el pueblo peruano. Nuestra solidaridad con el presidente legítimo electo Pedro Castillo y demandamos su inmediata liberación. Miren, esta declaración es del 18 de enero, la que verán en pantalla. Lula respalda al gobierno de Boluarte en Perú y marca una diferencia fuerte con López Obrador. La crisis en Perú marcó la primer diferencia entre Lula y López Obrador, que mantienen una larvada tensión por liderar la región. El presidente brasileño apoya el gobierno de Dina Boluarte, mientras que el mexicano sigue defendiendo a su protegido Pedro Castillo, destituido y encarcelado por haber intentado un golpe de Estado que buscó cerrar el Congreso. Esta tensión de los grandes de la región es el telón de fondo sobre la crisis política del Perú, que sigue escalando. Las protestas y la represión no cesa, ya dejaron un saldo de al menos 50 muertos, y el estado de excepción que decretó el gobierno agudiza los enfrentamientos en el interior del país, donde la situación está más convulsionada, con importantes focos en Ayacucho y Cusco. En un primer momento, los gobiernos progresistas de la región cerraron filas para condenar la salida de Castillo, pero luego terminaron tendiendo puentes con Boluarte, a quien le sugirieron convocar a elecciones para respetar la voluntad popular. La excepción fue México, que adoptó una postura mucho más beligerante con el nuevo gobierno. Le ofreció asilo político a Castillo y terminó retirando al embajador tras la denuncia de Perú de interferencia en asuntos internos. Como anticipó LPO, aquí con estas siglas sí me dejaron volando en la redacción, Perú se convirtió en un tema nodal para los intereses geopolíticos del gobierno mexicano y el depuesto jefe de Estado se volvió en su más fiel protegido. La moderación del argentino Alberto Fernández o el colombiano Gustavo Petro está en línea con la posición que Lula planteó. Miren qué párrafo este, y que Petro es de izquierda también. La moderación del argentino Alberto Fernández, peronista, eso último lo digo yo, pero ya todos lo sabemos en Honduras, o el colombiano Gustavo Petro está en línea con la posición que Lula planteó en un posteo en redes sociales. Siempre hay que lamentar que un presidente elegido democráticamente tenga ese destino, pero entiendo, dijo Lula, que todo camino dentro de los moldes constitucionales, pero entiendo que todo caminó dentro de los moldes constitucionales. Luego le deseó éxito a Boluarte y destacó que su tarea es reconciliar al país. Entonces, por eso decía hace algunos minutos, no deja de sorprenderme que el más admirado de los presidentes latinoamericanos, de la izquierda latinoamericana, Lula, hoy para el grillo sea un presidente flojo, o que la posición sobre Perú haya sido muy floja. La posición de Lula y es muy floja según Gilberto Ríos. Sí, efectivamente, y yo creo que tiene que evaluarse desde la realpolitik, ¿verdad? Que tiene que ver con esto de las correlaciones. Lula llega con una correlación sumamente estrecha, en un contexto internacional sumamente complicado, con un país además que viene de estar en un estancamiento terrible por la pésima administración de Bolsonaro. Entonces, lo vimos todos, pues el propio Palacio de, ¿cómo se llama? Plano Alto, ¿no? Sí. Fue invadido en las semanas siguientes de la toma de posesión, es decir, sus equilibrios entre izquierda y derecha son precarios, y en lugar de optar, digamos, por una posición firme, lo que opta es por una posición intermedia, y en la misma sintonía lo hace Petro, que tiene suficientes problemas internos como para también encargarse del problema de Perú. Fernández, Alberto Fernández es un presidente que ha sido sumamente criticado por los sectores progresistas argentinos, porque ha sido un presidente de conciliación con la derecha, de tal manera que los cambios en Argentina se han ralentizado y que la propia Cristina Fernández de Kirchner
rompió, digamos, internamente un pacto de alianza que había dentro del peronismo. El peronismo es bien complejo de comprender porque el peronismo va desde la extrema izquierda, digamos, hasta la extrema derecha. Recordemos que Menem era peronista, ¿no? Y Menem fue el que privatizó todo en Argentina en los años 90. Y así Kirchner era también peronista, que el kirchnerismo viene a ser como la parte más de izquierda de este sector político. Pero yo quiero recordar algunos datos que nos hagan entender también por qué los desequilibrios de Perú, ¿verdad?, no son fáciles de llevar. Para empezar... Pero Grillo, solo te interrumpo, sí, para que... cerremos con lo de Lula. Ese contexto lo abordemos más adelante, que quiero salir de este puntito, de la actitud moderada de Alberto Fernández, de Gustavo Petro, sí, este último presidente de Colombia. Tú decías hace algunos minutos, Petro tiene suficientes problemas internos como para estar metido en el análisis de esos problemas de Perú, pero igual, nosotros en Honduras tenemos suficientes problemas para concentrarnos en, pero Petro no llegó pero Petro no llegó con el respaldo popular, ni mantiene el respaldo popular que tiene Xiomara, ¿no? Eso le da un margen mucho más de legitimidad y de acción. Lo mismo Lula. Hablemos de los presidentes débiles que se ponen en esas posiciones cobardes frente a estas actitudes fascistas contra las democracias latinoamericanas. Pues incluso Lula es más vergonzoso porque a él le tocó estar 500 días, ¿verdad?, en la cárcel, y en lugar de salir radicalizado o templado, pues después de una situación semejante donde se burló la justicia brasileña y donde él sabe perfectamente lo que está pasando en Perú, sale con una posición débil. Pues eso es penoso, Renato, eso es vergonzoso, ¿verdad? General Isaías Barahona. Gracias. Bueno, debo comenzar diciendo que agradezco la cantidad enorme de información que nos ofrece Gilberto, pero debo estar en desacuerdo porque en realidad medir si un presidente va a un foro internacional y expresa, o en el ámbito internacional expresa una posición con respecto a otro país y nos parece floja, me parece que es a la inversa. Creo que es valiente un presidente que reconoce que el problema de un país es del país, aun cuando dentro de su país alguien se lo pueda criticar. Que la situación en este caso de Perú es tan compleja que creo que es un atrevimiento enorme que nosotros le vayamos a decir a Perú qué es lo que debe hacer o qué es lo que no debe hacer. Así como no nos gusta a nosotros que venga cualquiera de cualquier parte del mundo, ya sea gran potencia o cualquier otro país, a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Creo que el respeto a la soberanía de un país, a que un país viva su problema, resuelva su problema por sí mismo, que utilice sus mecanismos, los mecanismos que se dio en su constitución, los mecanismos históricos que le han permitido resolver su problemática, debería ser la norma. Y eso es lo que vimos, por ejemplo, en el discurso del presidente de Uruguay, el presidente Lacalle. Él efectivamente dice, bueno, no traigamos aquí el problema de un Estado porque no lo tenemos por qué resolver en ese foro. En ese foro lo que hay que resolver es el problema que es un problema de todos, por ejemplo, la migración, el tráfico de drogas, el crimen organizado y otras cosas. Pero no entrar en querer resolver el problema que hay en un país, o mucho menos criticar a una de las partes, porque en realidad quien conoce el verdadero problema de Perú no es Ecuador, no es Colombia, no es Honduras, no es Estados Unidos, no, son los peruanos. Y deberíamos respetar, y respetar realmente implica tener mucho valor para salir a decir lo que otros pueden criticar. Así que yo no considero que la posición del presidente Lula haya sido floja, al contrario, creo que es fuerte, igual que lo es la posición del presidente de Uruguay. E igualmente respetuoso el presidente de Argentina cuando no entra a casi ordenarle al presidente o a Perú que cambie lo que está haciendo. ¿Con qué derecho vamos los hondureños a ir a decirle? La política de los estados debe ser coherente, totalmente coherente. Entonces, si criticamos lo que pasa en Perú, yo creo que deberíamos tener un cerro así de críticas para otros países que se comportan en forma violatoria de los derechos humanos, violatoria de las relaciones internacionales, violatoria de todo. Así que creo que ese no es el modo. Existe un lenguaje, en la diplomacia existe el lenguaje para poder decir todo lo que se quiera decir entre dos estados. Si yo estoy en total desacuerdo con otro país, puedo decirle que estoy en total desacuerdo con un lenguaje respetuoso, con un lenguaje correcto, que ponga
en relevancia la relación con ese país si es que me interesa. Porque si no me interesa, lo que procedería es romper las relaciones con esa república. Así que creo que no debemos confundir una cosa con otra. Está bien, los procesos históricos, yo puedo desde el punto de vista individual, personal, escribir, cualquier escritor puede escribir, cualquier analista puede criticar o tomar una posición con respecto a una posición que esté pasando o una situación que esté pasando en un país, y se vale, porque somos libres de expresarlo. Bueno, en algunos países, en otros países no se vale. En algunos de los países que defendemos a veces en los discursos no se vale hablar libremente, no se vale expresar lo que piensa cada persona. Pero en los países que vivimos en democracia, una persona, un analista, un escritor puede decir todo lo que quiera con respecto a lo que vea de un país. Pero no lo pueden decir los presidentes, porque los presidentes, primero, no son soberanos. El soberano es el pueblo. El presidente no puede expresar en un foro, cualquier presidente no debe ir a expresar en los foros públicos posiciones de política del país que se salen del mandato, y el mandato del país está en la Constitución, está en los intereses del país, está en las políticas que el país ha seguido tradicionalmente y en las relaciones que ya tiene establecidas con los demás países. El respeto, el derecho internacional, el respeto a la libre determinación de los pueblos y de los estados. Cada estado es libre de hacer lo que le corresponde conforme a sus necesidades y a su política. Y la no injerencia son valores que no se pueden poner aparte cuando nos vamos a relacionar con otro país. Debemos tenerlos en la mesa. Yo no debo intervenir en el conflicto que esté pasando en otro país, a menos que ese conflicto tenga una incidencia en mi realidad. Si no la tiene y si no es definitiva, entonces yo no tengo por qué intervenir. Si eso me afecta, ok, yo tengo un espacio para decir, hey, lo que usted está haciendo tiene un efecto negativo en mi país, claro, y debemos encontrar una solución. Pero si ese no es el caso, como no es el caso en Perú, no tendríamos por qué estarlo viendo. Ahora, cuando relacionamos decimos, bueno, es que lo que pasó en Perú es igual a lo que pasó en Honduras en el 2009, golpe de Estado. Empecemos a hablar claro. ¿Qué fue lo que pasó en Honduras? Yo sé que han habido estudios, sé que ha habido opiniones, y hoy voy a decir una opinión que de repente puede no gustar. Pero en Honduras no se dio un golpe de Estado, en Honduras se detuvo un golpe de Estado. Porque el gobierno que estaba en posesión comenzó a hacer actos que desconocieron la autoridad de un poder del Estado. Eso ya era un golpe de Estado. Y cuando había incluso una publicación ya lista para salir en la Gaceta, donde se disolvió el Congreso en la semana siguiente, entonces estamos hablando de si hubo o no hubo golpe de Estado. Cuando escuchamos lo que pasó en Perú, vimos también un presidente actuando contra otro poder del Estado. Y yo no lo critico, era un asunto de Perú. Y el resultado que vemos ahora es un producto de la correlación de fuerzas reales que había en Perú. El presidente no tenía la fuerza suficiente para disolver al Congreso, no lo pudo disolver. El Congreso hizo lo que hizo porque tenía la fuerza suficiente. O sea, llega un punto cuando los políticos dentro de un Estado se salen de la agenda del país y se van a la agenda de sus partidos y comienzan a confrontar partes del Estado una con otra, y eso lleva al Estado a una crisis y tiene que aparecer el juego de pesos y contrapesos. Y terminamos echándole la culpa a otro. Terminan los políticos echándole la culpa a aquel país grandote o a este país pequeño y a todo el mundo, cuando los responsables fuimos adentro. En Perú, los responsables del problema que tiene Perú son peruanos. No. En Honduras, los problemas que tenemos en Honduras son de hondureños. No. Y hacemos mal cuando admitimos que vengan aquí otros a querer resolverlo, o cuando queremos agarrarnos de la solución que están haciendo en otra parte para que se convierta en la solución de Honduras. Así que entendamos, el problema de Perú era de Perú, no teníamos por qué intervenir nosotros, nos estamos metiendo en un pleito de otro. ¿Debimos resolver nosotros los problemas nuestros siempre? Sí. ¿Necesitamos injerencia de otro Estado? No. Pues esto puede darnos más luz, Quiero retomar por unos segundos una expresión de la Cancillería brasileña, que me la pueden ubicar ahí en la pantalla, por favor, nuestros compañeros de dirección de cámaras. La decisión de Lula es preservar la institucionalidad en Perú, es lo que debe hacer para liderar en relación a estos problemas de Perú. Pero digo, lo que viene nos
pudiese dar más luz del porqué esta postura de la presidenta Xiomara Castro en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe. ¿La crisis del Perú será acaso el tema candente de la cumbre de la CELAC que se realizará la próxima semana en Buenos Aires? Ya se realizó. Esta redacción fue hecha hace unos 15 días. El venezolano Nicolás Maduro anticipó la posición de los países más de izquierda que integran el bloque del ALBA, pidiendo que la CELAC condene la destitución de Castillo, un pedido que seguramente abrirá fisuras entre los presidentes de la región. Y se ha visto. Lula, criticado de flojo por la izquierda por su postura, y Andrés Manuel López Obrador pidiendo la destitución de Castillo. Por el lado de México se inclinó la presidenta de Honduras. ¿Es acaso... La restitución de Castillo. Restitución. Si no la destitución... Perdón, la restitución de Castillo. Sí, Castillo fue destituido. Me disculpa. ¿Es acaso Honduras uno de los países más de izquierda que integran el bloque del ALBA? Solo una pregunta. ¿Honduras se ha decidido por la política exterior de México en los asuntos de América Latina y ha dejado la moderación de Petro, ha dejado la moderación de Lula, ha dejado la moderación de Alberto Fernández? Otra pregunta, ¿por dónde se está inclinando nuestra política exterior? Dicho todo esto, pareciera que se está inclinando por el lado más izquierdista del ALBA y por la posición de AMLO. ¿Les parece? ¿No les parece? ¿Qué piensan? Después de la pausa comercial. Bueno, seguro que estará caliente la intervención próxima de Gilberto Ríos, porque escuchó decir al general Isaías Barahona que en el 2009 en Honduras no se produjo un golpe de Estado, sino que se detuvo un golpe de Estado. Bueno, pero por eso les digo, se va a poner muy caliente esto. Y lo otro, los tres van a responder a la pregunta si la política exterior de Honduras se ha inclinado por el lado más radical del ALBA o por la postura de Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, y ha dejado a un lado la moderación de Petro, la moderación de Lula. Que insisto, yo respeto lo que dice Gilberto Ríos, pero no deja de sorprenderme que en cada intervención de Gilberto afirme que Lula ha sido un flojo, fíjese bien qué palabras, con su postura ante la situación de Perú. Lula flojo, no me cabe ni me cuadra. Lula flojo, indistintamente de esa correlación de fuerzas que hay en este segundo mandato de Lula. Pero antes de que intervengan ellos, por eso les dije, ¿verdad? No es que trato de evitar el debate intenso, me gusta el debate intenso y respetuoso, y algo hay que admirar cuando el Grillo participa en los debates, nunca descalifica. Él sustenta, defiende sus puntos de vista, pero no descalifica, y eso es lo bueno de él. Gracias. Eso es lo bueno de él, eso es lo bueno de él. Y bueno, tiene hoy dos interlocutores aquí que también defienden sus posiciones con sustentación, con lectura, con argumentación. Pero también yo dije, cuando se vaya poniendo un poquito tenso la cosa, nos vamos a dar un relax. Y lo prometido lo cumplo. Aquí está con nosotros Elena Mikhailova, una de las violinistas más prestigiosas del mundo, que este sábado 28 de enero estará en el Teatro Manuel Bonilla a partir de las 7 de la noche. Todo lo que ahí se recaude, todos los fondos beneficiarán a los hermanos hondureños que necesitan marcapasos en hospitales públicos de nuestro país. Por eso a ustedes le pedimos, si quiere estar presente en este concierto de Elena Mikhailova, una donación de 1,000 lempiras si quiere verla desde palco y una donación de 800 lempiras si quiere verla desde general a partir de las 7 de la noche. Y para hablarnos justamente de esta presentación de Elena Mikhailova tenemos a don Oscar David Barahona, a quien saludamos. Buenos días, don Oscar.
Buenos días, encantado de estar aquí, de poder participar. Tenemos el Club Rotario, nuestro proyecto insigne, el Banco de Marcapasos, que tiene 28 años de existencia y hemos podido ayudar a salvar a 1.365 personas hasta el momento y queremos continuar haciendo el bien. Por eso trajimos a Elena Mikhailova para que nos deleite. Ella nos ha regalado su tiempo, gracias Elena, nos ha regalado su tiempo, nos ha regalado su capacidad, su arte, y el día sábado los vamos a esperar. A partir de las 6 de la tarde vamos a estar vendiendo boletos. Si usted quiere comprar boletos por transferencia electrónica, le voy a dar dos números: 8807-9333, 8807-9333, 9680-2557, 9680-2557. Haga su transferencia, están ahí en pantalla los números de cuenta de la Fundación Uniendo América para que usted haga su donativo. Bueno, con razón, me quedó viendo así, bien raro, don Carlos Palmese, cuando dije David Barahona. Es que confundí el nombre. Así que, mi disculpa, por favor, miremoslo. Ya esa sonrisa ya me pone en sintonía a mí, ya me siento más alegre. Siento que relego un poquito la pena por haber confundido su nombre. Él es don Carlos Palmese, presidente del Banco Marcapaso Honduras del Club Rotario, a mucho orgullo. Hoy sí hemos recuperado la sonrisa y además todos nos sentimos bien. Qué buena actividad, don Carlos, excelente actividad. Excelente actividad, lo felicito, y al Club Rotario, porque todos los fondos que se recauden mañana serán para los hondureños que necesiten marcapasos en hospitales públicos de nuestro país. Entonces, ¿qué le parece si escuchamos ahora a Elena Mikhailova? Con todo gusto. Vamos a ver. Hacia la izquierda, don Carlos Palmese. Instalamos el micrófono a una distancia. No, ahí estorba.
brutal mi comentario artístico. ¿Qué tal te pareció, Grillo? No, extraordinaria. Qué virtuoso, sí. Fascinado de escuchar. A mí me gusta mucho el arpegio en el violín. Yo sigo mucho la obra de Vivaldi. Es Paganini, ¿no? Esto, creo. No sé. Sí, es una obra de Niccolò Paganini. Paganini, sí. Variaciones del corpo in un me sento. Ajá. ¿Qué tal le pareció, general? Increíble, creo que es un privilegio para los que estamos esta mañana aquí. Hacía broma yo hace un rato de que el lenguaje que haya utilizado hoy no tenemos ninguna posibilidad de usarlo nosotros. O sea, es lindo, gracias. Es hermoso, universal, sí. Que siga con ello. Muchas gracias a vosotros, un placer. Graco. No, yo fui el más privilegiado porque estaba más cerca. Ellos tuvieron que sacar el celular para grabar. Yo pude disfrutarlo aquí. Elena Mikhailova, por tu acento, ¿resides en España? Sí, vivo en España 30 años o 31 años. Vivo en Madrid y bueno, pues casi toda mi vida vivo en España, en Madrid. ¿Pero naciste en...? Sí, nací en antigua Unión Soviética, pero me trasladé y bueno, tengo la nacionalidad española y resido ahí. Ahí está. ¿Primera vez en Honduras? No, es la cuarta vez que estoy en Honduras. En Tegucigalpa sí que es la primera vez. No conocía la capital, pero me gusta mucho. La estoy conociendo. Excelente, nos agrada y gracias por compartir una causa para beneficio de centenares de hondureños que necesitan marcapasos. Bueno, gracias a vosotros y por todo. Y palabras finales de don Carlos Palmés, el presidente del Banco Marcapasos Honduras del Club Rotario. Los esperamos este sábado a las 7 de la noche podernos dar un fraterno abrazo. Unámonos para que muchos corazones continúen latiendo. Muchísimas gracias. Bueno, yo no sé el público que prefiere, si seguir escuchando a Elena Mikhailova o seguir con el Grillo. O la melodiosa voz del Grillo, sí. No le doy con Isaí o con Graco. Vamos a hablar de música. No, pero el compromiso de ella era una sola interpretación. No. Bueno, aunque siempre puedo tocar algo más, pero no sé de cuánto tiempo dispongo. Bueno, entonces nos vamos a despedir con otra. En todo caso, es para incentivar a ese público a que abarrote mañana el Manuel Bonilla. Así que vamos de nuevo con Elena Mikhailova.
¡Qué linda mañana! Mil empiras para Palco, 800 para General, 7 de la noche, Teatro Nacional Manuel Bonilla, a beneficio de los niños que necesitan marcapasos o de los hondureños que necesitan marcapasos en los hospitales públicos del país. Este evento que organiza el Club Rotario, que organiza la Orquesta Sinfónica de Tegucigalpa y Ruth Esmar. Así que gracias a Carlos Palmese por habernos traído a Elena Mikhailova. Y Elena Mikhailova, gracias por hacernos pasar estos minutos lindos a todos los hondureños fuera y dentro de nuestra geografía nacional. Gracias, gracias, mil gracias y éxitos. Pausa y volvemos. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Aliviol. 24 horas de alivio contra el dolor y el estrés. Para cada tipo de dolor, un tipo de Aliviol. Porque yo alquilo y sí me gustaría tener mi propio hogar. Considero que en Honduras no hay muchas oportunidades que día. El apoyo pues que yo necesito más que todo es medicinas para mi familia. Podría ser que las escuelas mejoren, la seguridad. El mensaje que yo le mandaría al gobierno, a la empresa privada, a los políticos y compatriotas es que nos uniéramos, o sea, que nos unamos todos para combatir la inseguridad. Así como Marjorie, hay muchas hondureñas que no pierden la esperanza de un futuro mejor. En Televicentro y Emisoras Unidas estamos seguros de que juntos pasaremos del miedo a la esperanza. Unidos somos mejores. Somos tu gran compañía. Lo bueno de estar en casa es saber que cuento con Televicentro. A continuación, a las 9 de la mañana, un talentoso equipo llega para alegrar las mañanas y compartir información útil. Sintoniza el líder y enlázate con las mañanas del 5. Si prefieres la actualidad, no lo dudes. Hoy mismo, en su primera edición, te brinda total cobertura. Descubre el precio de la pasión entre mundos opuestos. Amor en blanco y negro. Televicentro. Somos tu gran compañía. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Continuamos dándole lectura a sus mensajes. Realmente tienen doble discurso, doble moral. A los Estados Unidos les recomiendan no meterse en políticas internas, de la no injerencia, pero doña Xiomara sí se mete en las políticas internas del Perú. Está bien que se apoyen a sus amigos, pero que no ingieran en políticas de otros países. ¿Qué mal estaremos pagando a los hondureños con estos llamados socialistas? Continuamos dando lectura. Muy respetuosamente voy a decirles algo. Al final la palabra es interferir. Es que estoy notando algunas conjugaciones o injerencia, pero estoy captando unas palabritas que no se adecúan al tema que debatimos. Se lo digo muy respetuosamente porque cualquiera de nosotros se puede equivocar. Por favor, siga. Gracias. Buen día al equipo de Frente a Frente. En alusión a la pregunta, mi opinión muy personal, cada quien es libre de expresar su pensamiento, pero hay momentos y lugares en donde esos pensamientos no deben exteriorizar. Y creo que el comentario de la señora Presidente Xiomara Castro sobre lo que sucede en Perú no era el momento ni el lugar indicado para hacer ese tipo de comentario o señalamiento. Buenos días, doña Xiomara sigue demostrando su incapacidad para gobernar y que solo es una caja de resonancia. Da triste saber que cada petición de ella solo es una nueva metida de patas. Recuerde continuar enviando sus mensajes a través de @FrenteAFrenteHN. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. ¿O es una política exterior alineada con la de Andrés Manuel López Obrador? No. No hay que irnos solo con una sola visión. Ya ustedes van entendiendo la moderación de la izquierda en unos países y la radicalidad de la izquierda en otros países en asuntos de América Latina.
Por eso preguntaba yo, y ya comenzamos con la respuesta, comencemos con Graco Pérez. La política exterior de Honduras se ha inclinado con la política exterior de México, dejando a un lado a otros actores de la izquierda latinoamericana como Lula, Petro, Graco. Fíjense que, bueno, yo tengo la teoría de que Honduras no tiene política exterior, no la ha tenido, o sea, no es un problema de este gobierno. Históricamente Honduras no ha diseñado una política exterior coherente, congruente con nuestra realidad, considerando todas las relaciones con el resto del mundo. Y esto que sucedió es una muestra de ello. Se realizan acciones aisladas y no se consideran las repercusiones que, claro, se van a producir por una acción determinada. Entonces, yo empezaría por ahí. Ahora sí hemos visto desde el inicio del gobierno, bueno, que hoy cumple un año, su cercanía con el gobierno de México. Incluso lo vimos con el tema de la Cumbre de las Américas, donde el señor Andrés Manuel López Obrador visitó el país, donde opinó, hay que decirlo, sobre un tema energético que pudo haber sido considerado también injerencia en los asuntos internos, pero en ese momento no se señaló. Pero, sin embargo, él sí se reúne constantemente con el presidente de Estados Unidos. Claro, tienen intereses muy cercanos. Pero sí, México y Brasil siempre han querido liderar a Latinoamérica frente, claro, el poder que representan los Estados Unidos. Y en este momento sí creo yo que Honduras se ha acercado más a las posiciones de México que a las posiciones de Brasil. Y las declaraciones de Gilberto me lo confirman, que estaríamos más cercanos a esas posiciones y por eso tomando algún tipo de actitudes. Hay que decir, el presidente de México no asistió, ¿verdad?, a la cumbre de la CELAC, envió un mensaje, pero sí hay temas que yo coincido con los televidentes en el sentido que son más importantes para nuestro país y le voy a mencionar dos. Uno, el tema de soberanía, que está muy ligado a la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia. En este momento Belice nos ha demandado por un tema de Cayo Zapotillo y Guatemala y Belice están definiendo sus fronteras y Honduras no ha pedido intervenir en ese juicio. En el mes de junio termina la posibilidad para que Honduras intervenga en propiedad, aunque sí se puede solicitar siempre intervenir. Pero esos temas no se le presta atención por parte de la Cancillería. El otro tema son nuestras relaciones internacionales con países tradicionalmente amigos, como es el caso de Taiwán, y algunas reuniones que se producen, por supuesto, en este tipo de foros como la CELAC, ya en forma privada y que de repente no trascienden. Y yo pensaría, la lógica me haría pensar que en cada tipo de estos reuniones, el gobierno de Honduras se acerca más a otros países que no han sido los aliados tradicionales y sin tener claramente establecidas las implicaciones de esas relaciones. Entonces sí, yo creo que es necesario que se diseñe una política exterior congruente con las necesidades de nuestro país y ver el nuevo contexto internacional, porque hay que decirlo, el mundo está cambiando desde el conflicto entre Rusia y Ucrania y se tienen ahora mayores consecuencias, seguramente se tendrán más. Aquí nos hablan, por ejemplo, fíjense que yo escuché una frase de la señora Presidente y ella se refería al papel protagónico de la multipolaridad en las políticas asimétricas de la globalización. Yo creo que ahí eso es todo un poema, ¿verdad? Para explicarle a la población qué significa todo eso. Y si salimos ahora mismo a la calle, seguramente lo que van a saber es que los huevos están más caros, ¿verdad?, que no hay frijoles en algunos lugares o que están muy escasos.
Entonces yo creo que debemos pensar en función de nuestro país, diseñar esa política internacional, que es la proyección de la política interna hacia afuera, pero en función del interés nacional, para buscar el desarrollo de nuestro país y resolver nuestros problemas. Concuerdo con mucha audiencia en el sentido de que, pues yo creo que ese papel protagónico así tan beligerante en los temas ideológicos se le debemos dejar a otros países. Sí, solo recordemos algunos aspectos que son fundamentales, solo les quito 20 segundos a los panelistas. En el mandato de Manuel Zelaya en el Partido Liberal hubo mucha cercanía con Lula. De hecho, Lula vino al país. En esos tiempos, México se olvidó de Latinoamérica, su política exterior, se divorció, dejó de influir, relegó su liderazgo en América Latina y Lula, pues, le comió el mandado en esa época a México. Recuerdo esa cercanía de Lula con el expresidente Manuel Zelaya. Por eso les digo, no me deja de sorprender que hoy se esté tildando de flojo a Lula. Pero bueno, está muy claro que Honduras está decantando más hacia los objetivos en América Latina de México con su política exterior que a la del presidente Lula. Luego voy con el frío. Solo quiero decir esto, y lo voy precisamente a decir a Gilberto. Yo creo que el presidente Lula ha evolucionado a un nuevo enfoque. No creo que haya abandonado sus ideas, pero ha avanzado. Ya han transcurrido muchos años y estamos en otra situación mundial. Y creo que más bien él en la cárcel se forjó como el acero. Y usted me va a entender esa frase. Sí, claro. Así se templó el acero. Bueno, primero decir que mi sorpresa que el general, bueno, no tan sorpresa, ¿no? Porque fue el general del ejército hondureño que ha sido formado por los norteamericanos en la doctrina norteamericana, ¿verdad? Más hondureño que más hondureño que norteamericano. Sí. Bueno, ojalá. Hondureño. Somos hondureños, pero no es eso el problema es el enfoque, ¿verdad? Que usted venga a decir acá 13 años después que no hubo golpe de Estado, contradiciendo, digamos, una resolución de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, bueno, todos los países del mundo condenaron el golpe, pero usted insiste que no es golpe, y evidentemente eso revela también una posición ideológica que yo no condeno, porque las posiciones ideológicas son naturales de todos los seres humanos tenemos posiciones ideológicas. En la derecha anda con un discurso ahí que eso es ideología, pues si todo es ideología, pues son creencias, son cosmovisiones, son posicionamientos políticos frente a los temas que polarizan al mundo, etcétera. ¿Por qué nos preocupa el golpe en Perú? Bueno, porque el golpe en Honduras de la misma manera desató un golpe, o sea, utilizando los mismos mecanismos en Paraguay y luego también los mismos mecanismos en Brasil. ¿Esto es reciente? No, esa es la historia de 100 años de América Latina, cuando los norteamericanos, por ejemplo, impusieron militares en el gobierno, ¿verdad? Y hubo dictaduras militares, ¿verdad?, que seguían exactamente los designios de los intereses norteamericanos en todo el continente. Si los pocos momentos de liberación que hemos tenido ha sido gracias a carreras democráticas sumamente estrechas, dificultosas, ¿verdad? La primera y la más importante, por ejemplo, fue la del 70 en Chile, que desarrolló un gobierno popular y que fue cercado, que fue sancionado y que luego terminó con un horrible golpe de Estado de Pinochet, que admira, por cierto, un golpe genocida que lo admira mucho Salvador Narrala, que últimamente anda desbocado ahí, ¿verdad?, contra Libre, contra la presidenta Xiomara, contra el presidente, claramente siguiendo los designios también de sus visitas a Estados Unidos, de donde está recibiendo esos alineamientos, ¿verdad? Entonces el enemigo del norte, nosotros no lo olvidamos, está aplicado justamente en debilitar los procesos de consolidación democrática en América Latina y sobre todo en defender sus propios intereses, ¿verdad? Nosotros, yo creo que debemos alejarnos de esa política norteamericana. No estoy de acuerdo que estamos detrás de la política de México o detrás de yo creo que tenemos una política completamente independiente, que si bien es cierto, han habido zipizapes, contradicciones, algunos tweets, por ejemplo, con la embajadora Dogu, ¿verdad?, que efectivamente ha sido muy injerencista en los temas nacionales. También hay que decir lo que decía el canciller Eduardo Enrique Reina, que se ha coincidido en más de 2 decenas de votaciones en la línea norteamericana
con respecto a conflictos internacionales, por ejemplo, en Naciones Unidas y en muchos de sus instancias, como lo que tiene que ver con los temas de derechos humanos, ¿verdad? Yo sí diría, acompañando un poco el comentario también de aquí de nuestro compañero panelista, el señor Graco, que hay que también hacer una lectura geopolítica, ¿verdad? Yo les decía, bueno, yo he repetido muchas veces, más del 90% de los países del mundo tienen como principal socio económico a China, es el caso de Perú, por cierto, y nosotros seguimos teniendo relaciones estrechas con Taiwán, que en comparación, ¿verdad?, es algo completamente desproporcionado, y que en realidad yo sí le sugiero abiertamente a la presidenta Xiomara que rompamos lo más pronto posible las relaciones con Taiwán, que no nos sirven de mucho, y que abramos la posibilidad de seguir esa tendencia mundial, ¿verdad?, de abrir relaciones con China y darle otras posibilidades a este país. El mundo cambió. Es más, yo les voy a contar un detalle, no solo para que se imaginen cómo es esto de relativo de la izquierda y la derecha y la real política, o la política real, ¿no? Bolsonaro mismo, no crean que optó una oposición contra la invasión, contra la operación especial rusa en Ucrania, por ejemplo. Ni siquiera se posicionó, prácticamente fue tibio también. ¿Y por qué creen? Porque Brasil forma parte de los BRICS que comenzó Lula, ¿verdad?, que es la alianza de países con otro sistema financiero de Brasil, Rusia, ¿cómo se llama?, China, la India, Sudáfrica, ¿no? Y él mismo tenía sus dineros y sus negocios también puestos en Rusia, entonces no se iba a tirar contra una potencia con la que tenía negocios, siendo él de derecha. Bueno, Putin también es de derecha, pero evidentemente enemigo de Occidente, ¿no?, y de la línea norteamericana. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos imaginar otros derroteros y otras formas de relacionamiento? Y por supuesto, sí quiero cerrar, sí tenemos una visión geopolítica distinta, propia, ¿verdad?, y muy preocupada por la propia situación nacional, porque además, bueno, ya lo decíamos en foros anteriores, el año pasado, por ejemplo, estuvimos importando en un determinado momento el 40% de la inflación gracias al conflicto energético que se da en toda Europa y por la guerra en Ucrania, ¿no? Y se ha preparado un presupuesto nacional, como lo decía el doctor Hugo Pino, que anticipa justamente el desaceleramiento económico que hay en el mundo. Estamos hablando de una Europa de un Estados Unidos, que aquí mismo en este foro lo dijo la compañera Rebeca Santos, con una recesión disfrazada con un crecimiento de 0.2%. Esos son nuestros principales aliados económicos. Entonces, si nuestros principales aliados económicos, a los que le deseamos todo el bien del mundo, ¿verdad?, están en una estrepitosa caída económica, en su economía, ¿por qué no vamos a ver nosotros al resto del mundo? ¿Por qué no le vamos a dar también una interpretación política a estos arrebatos de las oligarquías latinoamericanas que de un día para otro votan presidente? El presidente Castillo envió 77 iniciativas de ley desde que comenzó su mandato al Congreso y nunca fue aprobada ninguna. Eso era un golpe, era crónica de un golpe de Estado anunciado. Lo destituyen cuando tiene menos del 32 o 33% de popularidad, porque tiene una campaña mediática muy similar a la que montaron los golpistas acá en el año 2009 contra el presidente Zelaya, pero lo destituye un Congreso de la República que tiene 17% de popularidad. Es decir, la crisis política de representatividad va más allá, incluso yo diría hasta de Perú, ¿no? Va del sistema político latinoamericano, que tiene que cambiar. Y quiero cerrar con esto además, ¿verdad? No es casualidad que ahora mismo, hoy día, en este momento, grandes movilizaciones del pueblo peruano se están dirigiendo directamente a la embajada norteamericana para que deje de ingerir, de inferir en la política interna, de ingerir en la política interna peruana, y que deje de desestabilizar las democracias latinoamericanas. Isaías Barahona tendrá los próximos minutos aquí en Frente a Frente. Gracias. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Dos entre los muchos titulares que destaca Tu Nota a esta hora. Comienza extradición de hondureño Michael Powery a Estados Unidos, y fiscales hondureños preparan protesta por situación precaria.
Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Graco Pérez le ha pedido 10 segundos de la participación que tendrá en los próximos minutos al general Barahona. Gracias. Estoy empezando a contar. Literalmente. Por alusión, Gilberto, cuando 2 millones de hondureños que viven en Estados Unidos, que mantienen la economía a través de sus remesas, el 25%, y las migraciones sean hacia Nicaragua, Cuba, Venezuela y China, ok, establezcamos relaciones con China. De acuerdo. Gracias, general. General Barahona. Gracias. Qué bueno, qué buen comentario, Graco. Valió la pena los 10 segundos. Bueno. Y tengo 10 de réplica. Voy primero al tema de golpe de Estado, porque Gilberto lo mencionó de nuevo, y tiene razón. Pero, mire, aquí viene una comisión y ni siquiera pudo definirlo como golpe de Estado. O sea, tuvo a la fuerza que meter un término y decir fue golpe al Ejecutivo. O sea que en Perú debe haber sido golpe al Legislativo. No debemos confundirnos y no debemos confundir a los pueblos con terminologías que lo que buscan es confrontación. En Honduras ocurrió un proceso político errático porque los que gobernaban se equivocaron. Y cuando digo gobernaban no me refiero solo al Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, cometieron errores y no impusieron. ¿Por qué? Porque nos hemos equivocado en los últimos 200 años porque creímos que el poder en Honduras debe residir en personas. No, debe residir en instituciones. Fortalezcamos la institucionalidad de la presidencia, del Congreso, de la Corte, de los militares, de todos los sectores. ¿Por qué? Porque es ahí donde está la verdadera posibilidad de tener un equilibrio de poderes. Y cuando digo fortalecerla, no quiere decir que el Ejecutivo sea capaz de pasarle por encima al Legislativo y al Judicial. No, fortalecido es que se mantenga dentro del espacio que le define la Constitución, igual al Legislativo, igual al otro, a todas las instituciones. Ahí tendremos instituciones fortalecidas y la democracia puede funcionar. No va a ser perfecta, pero va a funcionar. Así que, insisto, si hablamos de golpe de Estado y lo queremos llevar, podemos tener una discusión larguísima aquí. Y ya no nos interesa mucho, porque eso se quedó atrás. Hoy lo que yo quisiera ver es una política exterior enfocada en el interés de Honduras, más que enfocada en México, en Estados Unidos, en China, o en Taiwán, o en cualquier otro país del mundo. Quiero ver a un gobierno interesado en resolver la problemática de Honduras. Yo sé que la política exterior se juega en el exterior, pero tiene un respaldo interno que no puede despreciarse. Y ese respaldo interno debe ser la convergencia de todos los sectores sociales, de todo el país, de todas las fuerzas que hay en el país, para decir, esto es lo que necesitamos proyectar hacia el exterior. Y estoy seguro que la mayoría de los hondureños no van a poner en primera línea la intención de meternos en el problema de otro país. Lo primero que los hondureños queremos es que los gobiernos, este y cualquier otro que tengamos, se enfoque en la problemática del país, que de verdad busquemos la solución a los problemas y no estemos gastando fuerza, tiempo, oportunidades en pretender resolver un problema que no lo vamos a resolver, simplemente vamos a afectar las posibilidades de trabajar en conjunto. Vea, por ejemplo, Honduras, la Cancillería hace más o menos un mes y días expresó su verdadero interés, y lo tiene Honduras porque ya lo hicimos presente, de ser parte de la Alianza del Pacífico. Y es cierto, es un foro, es un esquema, un mecanismo importante en el que México, Colombia, Perú y Chile tuvieron la iniciativa. Perú, un gran promotor del tema. Sin embargo, hoy entramos en un conflicto con Perú. O sea que no tenemos coherencia o no mostramos coherencia entre una y otra cosa. No debemos romper el esquema de la política. La política debe ser coherente, total. Si vamos a denunciar derechos humanos, denunciémoslos en todas partes, no solo a este porque es mi amigo sí y a este no. O sea, no, seamos coherentes. Eso es valor en los países, eso es fortaleza. Uruguay lo puede hacer porque tiene instituciones fortalecidas, porque cada quien respeta el espacio del otro sector político y de la otra parte del gobierno. Así que debemos trabajar en ese sentido. Y por último, el tema de los militares. Ojo, no dejemos la idea aquí de que los militares le han hecho daño al país. Si vemos la historia,
En los últimos 50 años, los gobiernos militares o los gobiernos dirigidos por militares fueron los que le dieron más beneficios a Honduras. Cuidado con confundir al pueblo. En los últimos 30 segundos para el grillo. En los años 70 los militares... no cuentan. Sí cuentan. Claro que cuentan. Y hay militares progresistas y hay militares patrióticos. No, en eso yo no quiero insultar a todo el gremio y a todo... Hay golpistas, ¿verdad? Asesinos libres, otros que están ahí sin juzgar. También hay políticos golpistas. También lo hay, claro, por supuesto. Pero en América Latina también hubo una historia que, por cierto, el comandante Chávez, en una plática personal que tuvimos, decía su esfuerzo de rescatar, Juan Domingo Perón era militar, el plan Velasco Alvarado de Perú justamente, ¿verdad?, fue iniciado por militares, el gobierno militar progresista fue el único que tuvo plan de nación en los años 70 en nuestros países por voluntad norteamericana, para tratar de descompresionar un poco la política social, justamente porque temían que se dieran revoluciones populares en Latinoamérica, tuvieron que descompresionar. Yo vivo en la colonia Kennedy, que fue parte justamente de la Alianza para el Progreso, porque tenía que darse solución. Mi mamá, insisto, que ella falleció, mi mamá era maestra, también después se hizo abogada, pero ella con su sueldo de maestra podía comprar una casa en ese tiempo porque había que liberar un poco la economía para que la gente pudiera tener acceso. Hoy no se hace eso porque las políticas neoliberales han todavía restringido aún más las posibilidades de las poblaciones. Termina el tiempo. Sí, se nos termina el tiempo. Usted vive en la 21 de octubre. Yo crecí en la 21 de octubre, fui a la escuela 21 de octubre.